Cuando hablamos, leemos y estudiamos sobre historia, escuchamos términos como historia regional, historia local, microhistoria, la gran historia, asimismo el espacio, tanto sociales como geográficos, pero ¿realmente sabemos qué son estas palabras? El presente video posee como finalidad entender qué es la historia regional, qué es la historia local y qué es la microhistoria, y a su vez comprender a qué nos referimos al hablar sobre el espacio. Cuando hacemos delimitaciones o periodizaciones, tanto geográficas como temporales, en trabajos en la disciplina de la historia, ¿verdaderamente tenemos noción de por qué lo hacemos? Algunas veces decimos que por abarcar una región, sucesos de una localidad o simplemente un periodo de algún lugar en específico. Sin embargo, esto hace que surjan debates y dudas de qué es lo regional, qué es lo local, qué es lo micro y también cuáles son las diferencias y las características respectivas de cada elemento. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos oído que un lugar poblado, como puede ser San Ramón, es referido como una región o una localidad? Es por ello que surgen estas preguntas. El presente análisis se dirigió a partir de esos planteamientos y dudas que surgen a través de los debates que existen en la academia. Esto con el fin de tener una noción más concreta al momento de referirnos a lo micro, a lo local y a lo regional. De igual manera, la explicación buscó realizar una conexión de los elementos anteriores alrededor de los museos, en específico al Museo Regional de San Ramón. Esto con el propósito de profundizar más la explicación de estos elementos, también entender la aplicabilidad de los términos en la práctica y a su vez entender qué procesos formaron esta concepción de regional en el Museo de San Ramón y si justifica su regionalización. Por ello, como uno de los ejes centrales, se buscó darle respuesta al siguiente cuestionamiento. ¿Qué tipo de características y elementos territoriales han configurado la historia regional en el Museo Regional de San Ramón? Pero, antes de abarcar la pregunta anterior, es importante comprender que, si bien vivimos inmersos en una gran historia, esta misma puede y debe ser comprendida desde diferentes niveles o escalas de análisis, que van de lo local, lo regional o incluso hasta lo micro. Estas perspectivas o enfoques historiográficos permiten observar los procesos históricos desde distintos puntos de vista y dimensiones del espacio, lo cual va a posibilitar una comprensión más completa de la realidad social. Es decir, o en otras palabras, no se trata únicamente de reducir escalas, ¿verdad? Sino también de cambiar este foco de interpretación para poder captar las particularidades que la historia general no siempre va a lograr identificar. Ahora bien, cada uno de esos enfoques mencionados va a aportar un nivel distinto de detalle y un tipo específico para la comprensión sobre cómo las personas, comunidades o ya sean las regiones experimentan los grandes acontecimientos históricos. De esta manera entonces, partiendo de lo macro hacia lo micro, la historia regional se va a centrar en el análisis de las dinámicas sociales, económicas, políticas y culturales propias de una región determinada. Para esta manera, examinar cómo estos factores influyen en las vidas de quienes lo habitan. Estas regiones pueden estar conformadas por varias ciudades, comunidades, entre otras. Por ejemplo, estudiar la región del Valle Central en Costa Rica va a implicar analizar la interacción entre los procesos de urbanización, las actividades económicas y las transformaciones culturales que han moldeado o formado la historia o el desarrollo de su historia de esta región en particular. Por otra parte, la historia local se va a centrar en un espacio mucho más reducido, como una ciudad o una comunidad en específico. Para este nivel, el interés va a radicar en cómo los fenómenos, ya sean nacionales o globales, se van a manifestar de una manera concreta en la vida cotidiana de los habitantes de este lugar seleccionado. Por ejemplo, podemos poner la ciudad de Heredia y cómo esta fue afectada por X proceso histórico. Por ejemplo, las reformas sociales, el auge del neoliberalismo, entre otras.
Si bien la historia local y la regional parecen similares, se van a distinguir es por la escala y por la propia perspectiva de análisis, enfocándose en la historia local en las experiencias directas de los individuos y grupos dentro de un entorno en específico, un contexto en específico, mientras que la historia regional va a tomar mucho más las dinámicas que se desarrollaron en la propia región. Finalmente vamos a encontrar de manera particular mi enfoque historiográfico predilecto, el cual es la microhistoria, que según autores como Carl Ginzburg, Giovanni Levi, este enfoque propone que para comprender los grandes procesos históricos debemos primero analizar los fragmentos que lo componen. La microhistoria parte de la idea de que lo particular va a contener estas huellas de lo universal. Al estudiar un caso individual, por ejemplo, una persona, una familia, una comunidad, es posible revelar estructuras sociales y culturas mucho más complejas o amplias. Carl Ginzburg pone un ejemplo, una analogía muy eficaz para la explicación, el cual es que debemos imaginar que con el ojo derecho miramos a través de un microscopio, observando los detalles minúsculos de las experiencias humanas, mientras que con el ojo izquierdo contemplamos el cosmos a través de un telescopio. Vamos a encontrar que a través de esta doble mirada nos va a permitir conectar lo individual con lo colectivo, lo cotidiano con lo histórico y lo aparentemente insignificante con lo trascendental. Para comprender a los museos más allá de la historia local, regional y microhistoria, se deben incorporar las visiones de espacio. La geografía, desde los procesos de posmodernismo, buscó la transformación de su concepto de espacio más allá de los paradigmas positivistas y marxistas. Dado la necesidad de estudiar al ser humano como un sujeto inmerso en ámbitos subjetivos y sociales, la geografía humanística construyó un nuevo concepto de espacio, el cual se enfocó en percibir al humano como un ente con valores, sentimientos y motivaciones que definen sus acciones y modifican a su espacio físico. Ji-Fu Tuan concibe el espacio como un entorno vivo, el cual es una entidad geométrica abstracta definida por lugares y objetos, lo cual es una red de lugares y objetos que las personas pueden experimentar directamente a través del movimiento y el desplazamiento, del sentido de dirección, de la localización relativa a los objetos y lugares y de la distancia y la expansión que los separa y los relaciona cotidianamente por los seres humanos. En cambio, autores como Lefebvre plantean una construcción del espacio como una experiencia social desde lo percibido, lo concebido y lo vivido. El primero es el espacio tangible y físico que los sentidos experimentan. El segundo es la percepción técnica que los profesionales como arquitectos u urbanistas poseen al momento de crear y planificar esos espacios. El tercer espacio es el conjunto de experiencias que se crean al momento de vivir con esos espacios y poseen significados subjetivos, experiencias y emociones que pueden contradecir o transformar las intenciones del espacio concebido. Estas contraposiciones forman el carácter de un espacio social que el ser humano construye y vive en, el cual no es objetivo ni exento de la influencia humana. Ahora bien, venimos de definir lo que es historia local, historia regional, microhistoria, y esa diferencia entre espacio geográfico y espacio social. Pero, ¿y esto qué tiene que ver con un museo? Los museos no solo funcionan como una vitrina, se encargan de investigar, conservar, documentar, interpretar y sobre todo de comunicar. Lo que vemos en la sala es el resultado de seleccionar evidencias, es decir, objetos, mapas, actas, fotografías, y ponerlos en exhibición para que el público pueda comprender las causas y consecuencias de la misma historia. Desde esta perspectiva, el museo funciona como un laboratorio público de microhistoria. Cada objeto es un indicio que, leído con rigor, permite inferir reglas más amplias sobre el territorio y su sociedad. Y lo que no se muestra, los silencios, los espacios abiertos o aquellas colecciones guardadas, moldean esa misma explicación. El museo es un lugar donde esa cadena de territorio, actividades, población, instituciones y memoria pueden hacerse visibles y verificables ante la comunidad. ¿Y entonces qué pasa con los museos regionales? Los museos regionales comparten las funciones de cualquier museo, pero con una diferencia clave. Están anclados en un territorio específico y trabajan con colecciones, historias y actores de esa misma región. Por eso conectan de forma directa lo geográfico con lo social. Además, su curaduría es situada, es decir, investiga con fuentes locales, dialoga con comunidades y traduce evidencia en relatos que explican por qué aquí ocurrió lo que ocurrió. Desde ese enfoque, hacen visibles tensiones y vacíos, la perspectiva de los conflictos, la influencia de las migraciones y trabajos que la gran historia ha invisibilizado.
Los museos regionales permiten responder con piezas concretas a definiciones previas sin perder la conexión con procesos más amplios. Es decir, es historia integrada, una microhistoria en sí misma. A partir de aquí, el Museo Regional de San Ramón se muestra como un ejemplo clave para explicar cómo se desarrolla un museo integrado en la historia local y social de su comunidad. Cuando contrastamos la experiencia entre varios espacios, por ejemplo, el Museo Alfredo González Flores, el Museo de Cultura Popular de Barba o el Museo del Dr. Calderón Guardia, aparece algo en común. Todos buscan conectar con el público y muestran apertura y flexibilidad para el desarrollo de sus actividades. Sin embargo, en San Ramón, esa conexión se vuelve parte de la vida cotidiana. Se ve gente que entra y sale, cruza el parque, comparte algo y regresa al museo. Es parte de la vida de las familias, estudiantes y del pueblo mismo. Pero, con sus talleres y enfoque, también prolongan la experiencia dentro del espacio. Esa circulación natural indica que el museo no es un lugar aparte, sino parte del tejido social. Es un museo vivo. Además, hay una diferencia funcional. San Ramón cumple con lo que esperamos de un museo de historia regional o local. En otros falta algo que se enfoque, se sostenga por completo. En San Ramón, en cambio, la curaduría, pero también su mediación, aterrizan esa idea en prácticas visibles para la comunidad. Se nota la misma intención de integración, pero en San Ramón la relación de territorio y vida social se materializa en la mejor de las prácticas. La comunidad se apropia del lugar y el museo responde con investigación, educación y programación que sostiene dicha aprobación. Volviendo a la pregunta central, ¿qué características y elementos territoriales han configurado la historia regional o local? Se nota primero un anclaje institucional, es decir, este espacio fue utilizado por la Universidad de Costa Rica como escenario para transmitir educación y, al retirarse, permaneció como lugar de cultura e interacción social para la región de Occidente. Esta continuidad crea un hilo entre universidad, territorio y comunidad. También aparece en escala realmente regional, ya que no se limita solo a San Ramón. Naranjo, Grecia, Palmares, entre otros, encuentran aquí acceso cultural, sin tener que desplazarse al centro del país. A esto se suma la apropiación cotidiana de la cual hablamos antes, pero además existe un respaldo institucional que la vuelve sostenible, todo un equipo de trabajo detrás de ella, y además existen tesis vinculadas que alimentan programas y relatos de la zona. En paralelo, la acción social universitaria impulsa proyectos productivos y artísticos, de rescate cultural e identitario, pero también se trabaja desde la salud, el ambiente y la formación, reforzando ese tejido social. Así, la historia regional, local, se configura aquí por la conexión entre educación, cultura y comunidad, y en el museo la hace visible y utilizable, un lugar donde el territorio se vive y se aprende en común. Entonces, se entiende que el uso de lo regional, lo local y lo micro dependerá de las experiencias, las dinámicas y las interacciones y los actores en que las investigaciones se centrarán a estudiar. Es por ello la importancia que estas escalas juegan para los trabajos históricos, no con el objetivo de disminuir lo que se busca analizar, sino para maximizar esas experiencias en específico que vivieron los distintos actores dentro de un espacio social o geográfico ante un periodo en particular. Así, poder abarcar a distintos individuos y grupos sociales dentro de procesos históricos sin generar exclusiones. Con relación a los museos, estos también tienen como objetivo resaltar a los distintos actores sociales en territorios o eventos en específico sin generar exclusiones al momento de representar la historia. De igual manera, adoptan una postura de micro, local y regional para apropiarse de esas experiencias, dinámicas e interacciones de los actores, sean individuos o grupos sociales, con el propósito de fortalecer la acción social, la cultura, la educación y los proyectos comunales por medio de vivencias que se puede obtener de la historia. En general, estos museos funcionan como espacios no detenidos en el tiempo que sirven para conectar con lados de nuestra historia. En este sentido,
Los museos, al ser un espacio de construcción de cultura, son también lugares de creación y afirmación de las identidades. La historia, como ciencia social, no posee una conexión con la sociedad que estudia si no se compromete a difundirse en la misma población. Los museos cumplen una responsabilidad ante este llamado de difusión popular, donde intentan aportar espacios para la misma reflexión de una historia regional, local o micro. Tal es el caso como el Museo Regional de San Ramón. Sin embargo, la conexión entre las comunidades y sus museos posee desafíos y limitaciones importantes, lo cual compone un contexto de desvalorización de la historia y la cultura. Por lo que, desde esta producción se invita al público a visitar estos lugares y reflexionar sobre sus significados e importancia en su entorno para conectar a la historia con su población. En ese sentido, se puede entender que el Museo Regional de San Ramón posee cualidades importantes ante esta dimensión social. De hecho, estas cualidades convierten al caso del Museo Regional de San Ramón en una excepcionalidad que lo diferencia del resto de la museología presente y esparcida a lo largo de Costa Rica. El Museo de San Ramón posee dos cualidades importantes que lo diferencian del resto de los museos. La primera es su conexión constante y sólida con la comunidad que lo rodea. Se habla de que la comunidad normalmente lleva objetos de sus familiares, objetos históricos, hacia el museo para que el museo pueda presentarlos. Esto es una característica que no se presenta en otros museos, como el museo del doctor Ángel Calderón Guardia en San José o el museo de Alfredo González Flores en Heredia. La comunidad en San Ramón busca conectar mucho más con el museo a partir de esas interacciones. Además, el museo abre espacios de cultura y encuentro dentro de la comunidad de San Ramón que sí son aprovechados por esta misma población. Se hablan de, por ejemplo, juegos o actividades recreativas dentro del espacio del museo. No se cobra la entrada dentro del museo y se invita en ciertas festividades, como en la salida de los santos en agosto, a que muchas personas emprendedoras que lleguen con sus negocios y vendan dentro del museo. Significa que el museo se convierte en un espacio también vivido por esta comunidad y se conforma a partir de esas relaciones sociales en un lugar un lugar público para la misma comunidad de San Ramón. La segunda diferencia que conforma la excepcionalidad del caso del Museo Regional de San Ramón es su apoyo interno que recibe para sus actividades en comparación al resto de museos. El apoyo que recibe este museo a partir de la UCR es un apoyo que no se ve dentro de otros museos, como ya lo mencionado del Dr. Ángel Calderón Guardia o el Alfredo González Flores. Este museo cuenta con directores, secretarios, personas pedagogas que buscan ampliar la educación de este museo y historiadores que buscan profundizar en los procesos históricos que conformaron y que se presentan dentro del museo. Además, es abierto a muchas producciones de diseño y tesis, cualidades que no poseen el resto de los museos. En ese sentido, se habla de que ese museo de San Ramón es una excepcionalidad. Y esa excepcionalidad se basa en una valorización de la cultura y la historia que conforman a la identidad de San Ramón, no solo como ciudad, sino también como la región occidental en la que está inmersa en. Significa que es un espacio social que se vive por parte de la comunidad y que se extiende más allá de la enseñanza de procesos históricos y de un museo estático. El Museo de San Ramón es un referente al resto de museos de Costa Rica porque logra construir no solo espacios para la enseñanza, sino para espacios vividos para la misma comunidad.